El tiempo corre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza una advertencia explícita a Irán. Gracias por acompañarnos esta noche en I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek, transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. Casi no hay introducción a la última publicación en Truth Social del presidente Trump, así que la leeré tal cual. El martes será el día de la planta de energía y el día del puente, todo junto en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o van a vivir en el infierno, solo vean. Alabado sea Alá. Sí, esa es la última publicación en Truth Social del presidente de Estados Unidos. Y ahora estamos a menos de 24 horas del ultimátum del presidente Trump hacia los iraníes, o en realidad a 48 horas, ya que el presidente ahora publicó que será el martes a las 8 p.m. hora del este. Eso es todo lo que dice la publicación. Y a pesar de este nuevo plazo y su publicación explosiva, el presidente le dijo hoy a varios medios de comunicación que todavía cree que puede lograr un acuerdo con Irán para el lunes. Pero mientras continúa la cuenta regresiva, también continúan los disparos. Los equipos de rescate siguen en la escena de un impacto directo de un misil balístico en Haifa. Al menos 4 personas resultaron heridas por el impacto en un edificio residencial y se teme que otras 4 estén atrapadas bajo los escombros. Vamos ahora con una actualización desde Haifa. Nuestra corresponsal de I24 News en inglés, Balik Sladin, se une a nosotros desde el norte de Israel. Balik, ¿cuáles son las últimas novedades desde el lugar, especialmente en lo que respecta a esta operación de rescate en curso y el temor de que algunas personas estén atrapadas bajo los escombros? Sí, este es el tema principal y el enfoque principal en este momento. Hasta ahora se ha informado que 4 personas resultaron heridas. Una de ellas está en estado grave. Y más tarde el hospital al que fue llevado anunció que está en condición moderada, así que está en una situación difícil. Por otro lado, los demás están en condición leve, junto con algunas personas que también estaban en estado de shock. Así que esta es la situación actual. Pero hasta ahora las autoridades, el Comando del Frente Interior, dicen que todavía hay otras 4 personas desaparecidas. Sus condiciones, por supuesto, no se conocen hasta ahora. Y hablemos también de la investigación inicial sobre lo que ocurrió exactamente aquí. Estamos hablando de una ojiva unitaria, 450 kilogramos de explosivos que tenía como objetivo Haifa. Hubo o se hicieron algunos intentos de interceptarla, pero aparentemente el interceptor falló. Así que la ojiva sí cayó sobre ese edificio residencial, específicamente en los primeros 2 pisos, pero no explotó. Eso también explica el daño, pero no la destrucción total del edificio, algo que hemos visto antes en el caso de una ojiva de 450 kilogramos de explosivos. Así que esto explica la situación por ahora. Y la evaluación es que todas las personas de las que estamos hablando aquí, las 4 personas desaparecidas, no estaban en el refugio subterráneo que tiene ese edificio. Escuchemos lo que dijo el comisionado de la policía que estuvo en la escena sobre la situación. Son 4 cosas increíbles. Hay 4 personas desaparecidas aquí. Estamos lidiando con la escena. Es muy difícil lidiar con la escena. Es una escena complicada con una pendiente, con un edificio construido en una pendiente. Por eso es difícil. Junto con el Comando del Frente Interior y los servicios de bomberos y rescate, localizaremos a todos. Con respecto al misil, es posible que este misil no haya explotado, y por lo tanto, hemos evacuado varios edificios de la residencia para que, Dios no lo quiera, si este misil explota, nadie salga herido. Nuestros equipos están atendiendo el asunto en este momento. Es una situación en desarrollo sobre la que, con suerte, tendremos más detalles en el futuro. Bali, mientras tanto, incluso en medio de este último ataque de Irán, los residentes del norte siguen enfrentando fuego casi constante de Hezbollah en Líbano también. ¿Cuál es la última información respecto a los ataques desde Líbano? Sí, Hezbollah continúa con las andanadas de cohetes y también los ataques con drones hoy. Aunque la gran mayoría de los drones suelen ser interceptados, uno de los drones hoy impactó en Yeshuv, un pequeño pueblo junto a Akko, en el norte de Israel. No hubo víctimas allí, pero se causaron algunos daños a ese edificio. Hasta ahora, Hezbollah ha continuado sus ataques durante todo el día, como todos los días. Pero por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel hoy también se estaban enfocando en Beirut, la capital libanesa. Tan solo en la última hora ha habido más y más ataques aéreos en el suburbio sur de Beirut, Al-Dahya, bastión de Hezbollah.
Y según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel hoy, dijeron que el objetivo era un centro de mando de Hezbollah en Beirut. Y también las estaciones de gasolina que Hezbollah ha estado utilizando, también las estaciones de gasolina y La Mana. Hasta ahora, 2 más fueron atacadas. Eso es además de las 15 que también fueron atacadas en las últimas semanas. En todo el Líbano tenemos 50 de esas estaciones de gasolina que Hezbollah está utilizando, según las fuerzas de defensa de Israel también, para ayudarse, por supuesto, con gasolina para ellos mismos, pero también en financiamiento. Así que vendiendo todos los ingresos que generan estas estaciones de gasolina aparentemente van a Hezbollah, según lo que dice el ejército israelí. Entonces estamos diciendo que el objetivo de hoy fue Beirut, pero también los ataques continuos de Hezbollah no se detuvieron en el norte de Israel, la Alta Galilea, la Galilea Occidental y también la Baja Galilea hoy. Balik Sladin, en vivo para nosotros desde el norte de Israel. Gracias por esas actualizaciones. Esperemos tener más información pronto sobre las 4 personas que se cree están atrapadas bajo ese edificio. Y si tenemos actualizaciones, nos aseguraremos de traérselas tan pronto como las tengamos. Mientras tanto, quiero traer esta discusión al estudio ahora. Me acompaña nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News en inglés, Ariel Osran, así como el analista de seguridad Yaakov Lapin, conductor de la evaluación Lapin. Caballeros, gracias por acompañarme en el estudio esta noche. Yaakov, en cuanto a este último ataque en Haifa, si esta ojiva de 450 kilogramos no explotó, ¿qué implica eso? Explícanos cómo funciona un misil balístico como este. El objetivo es que haga impacto y luego explote. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hace? Bueno, vemos los resultados. Aún causa daños, pero mucho menos de lo que habría pasado si hubiera explotado. Tenemos, creo, algo así como 4 impactos directos previos de ojivas. Algunas de ellas pesan media tonelada. Algunas pesan más, 900 kilogramos. Depende del tipo de misil del que estemos hablando. Pero cuando hay un impacto directo de una ojiva balística que destruye varios edificios, destruye una cuadra entera, lo hemos visto suceder, lo vimos en Beit Shemesh, lo vimos en el sur en 2 lugares diferentes. Así que sabemos cómo se ve eso. Esto es menos que eso. Aún así, es un incidente muy, muy grave. Pero el hecho de que no detonó, tal vez hubo una falla en la espoleta o en algún cableado que no activó el explosivo, sea lo que sea. Esto en realidad salvó muchas vidas en las cercanías del ataque. Y por supuesto, nuestros corazones están con aquellos que están atrapados bajo los escombros y realmente esperamos que sean rescatados lo antes posible. Pero el hecho de que esto no explotó es la razón por la que ese edificio que fue impactado y los que lo rodean no se han derrumbado. Ariel, te diré que en los últimos días, especialmente durante las festividades, hemos visto ataques bastante sostenidos desde Irán, aunque con menos heridos porque la gente está siguiendo las instrucciones del Comando del Frente Interno, y estamos viendo muchas de estas municiones en racimo. Pero si se llegara a un alto al fuego en las próximas 48 horas, ¿deberíamos esperar un aumento de ataques desde Irán? O también, por otro lado, si no se logra un alto al fuego, ¿deberíamos esperar aún así este aumento de ataques como un acto de desafío, por así decirlo? Entonces, ¿qué suele pasar con estas organizaciones terroristas o en el caso de Irán, un régimen terrorista, cuando se anuncia un alto al fuego y cuando se acerca la hora en que entra en vigor, intentan lanzar la mayor cantidad posible de andanadas, la mayor cantidad de ráfagas de cohetes para tratar de aprovechar hasta el último minuto? Destrucción, devastación, tanto como puedan, porque eso es lo que hacen cuando se dedican al terrorismo. Así que si estamos hablando de un alto al fuego, definitivamente ese es un escenario. Y de hecho, si ese fuera el caso, también escucharíamos al vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Efi Defrin, aconsejando al público que preste mayor atención a ese escenario. Pero hay más, y solo para completar ese escenario, incluso si hay un alto al fuego con Irán, eso no va a limitar a Hezbollah y tampoco va a limitar a los hutíes, porque los hutíes han dicho que seguirán atacando a Israel mientras Israel continúe atacando en Líbano y en Gaza. Así que incluso si hay un alto al fuego en Irán y en Líbano, eso no necesariamente significará el fin de los ataques de los hutíes. Si no hay un alto al fuego y avanzamos hacia una escalada previsible, tras la implementación del ultimátum de Trump, existe realmente la posibilidad de que Israel vea una escalada por parte de Irán, ataques iraníes. Sin embargo, como sabes,
viendo lo que está haciendo Irán, les hubiera gustado atacar a Israel más de lo que lo están haciendo ahora. Israel, para ellos, se ha convertido en un objetivo mucho más difícil de atacar en comparación con sus vecinos del Golfo. Y así, si vemos el escenario en el que Trump cumple su ultimátum y destruye la infraestructura eléctrica y energética de Irán, entonces es más probable que quienes sufran la mayor parte de la represalia sean los países del Golfo que están mucho más cerca. Irán tiene muchos más misiles balísticos que pueden alcanzar esa distancia, a diferencia de Israel, que está mucho más lejos. Pero obviamente todo esto se está tomando en cuenta en los niveles más altos del aparato de seguridad de Israel. Y una vez que haya una indicación definitiva de una amenaza mayor, entonces también informarán al público. Jacob, si el presidente de Estados Unidos cumple con su ultimátum y vemos algunas escaladas dentro de Irán, hablemos sobre con qué puede contraatacar Irán. En esta etapa de la guerra, Estados Unidos e Israel han disminuido en gran medida algunas de sus capacidades. Capacidades de lanzamiento de misiles, pero ¿cuánto tiempo puede Irán seguir manteniendo estos disparos, no solo hacia Israel, sino también hacia los países de la región? Creo que pueden seguir haciendo lo que están haciendo, que es lanzar andanadas de menos de 10 misiles, y de vez en cuando pueden aumentar el ritmo cuando realmente lo intentan. Pero mira, Irán está recurriendo a la guerra asimétrica. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la mayoría de sus capacidades son destruidas, neutralizadas, puestas fuera de servicio, la mayoría de sus lanzadores de misiles desaparecen. La mayoría de sus instalaciones de almacenamiento de misiles desaparecen. Y casi todas sus fábricas de misiles han sido destruidas, así que ni siquiera pueden reabastecerse. Sin embargo, todavía pueden seguir disparando. ¿Por qué? Porque están recurriendo a la guerra asimétrica. Significa que dispersaron y ocultaron lanzadores de misiles. Y a menos que llegues a cada uno de ellos, todavía pueden intentar disparar con sus capacidades residuales. Y han enseñado esta doctrina a sus grupos proxy. Esto es lo que Hezbollah y Hamas hacen hasta los últimos días de los conflictos. Conocemos esta doctrina. Nos es familiar. Y los iraníes son buenos en esto. Es la única cosa en la que son buenos. Así que no creo que debamos dejarnos engañar pensando que la mayoría de sus capacidades han sobrevivido. Ese no es el caso. La mayoría de sus capacidades ya han sido destruidas y neutralizadas. Pero como han podido ocultar lanzadores, a menudo en las montañas de Irán, y hay una especie de persecución constante, ya sabes, especialmente por estos lanzadores de misiles en camiones y algunos de sus lanzadores de misiles subterráneos, que a veces desentierran los silos. Y entonces la Fuerza Aérea de Israel ve eso y viene y bombardea de nuevo. No, este es el tipo de ataques adicionales que también estamos viendo que sucede en Irán. Significa que todavía pueden lograr este tipo de fuego residual y hacer que parezca que siguen muy involucrados en la guerra, aunque en realidad ya están funcionando con lo mínimo. A medida que nos acercamos a este plazo de 48 horas, Ariel, escuchamos lo que dijo el presidente de Estados Unidos en las redes sociales y ahora el presidente del Parlamento de Irán, Khaliva, también está lanzando su propia amenaza contra Estados Unidos en las redes sociales. ¿Qué debemos pensar de estas declaraciones del presidente del Parlamento? Sí, así es. Mohammed Baker Khalifa, respondiendo a las amenazas del presidente Trump, dijo, cito, tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente y toda la región va a arder. Porque insistes en seguir las órdenes de Netanyahu. Ahora, obviamente, esto está en línea con el mensaje que sale de Teherán, tratando de vincular los esfuerzos de guerra de Estados Unidos para defender sus propios intereses en la región como algo que ha sido impulsado por Israel. Sabemos por el presidente Trump que eso no es cierto. E incluso el primer ministro Netanyahu dijo, solo imaginen a alguien tratando de obligar al presidente Trump a hacer algo en contra de su voluntad. Pero al final, si dejamos de lado los adornos retóricos y vemos la sustancia de esto no suena como un régimen que tenga la intención de entablar conversaciones diplomáticas con Estados Unidos en el corto plazo. Khalibaf, él no solo es el presidente del Parlamento, sino que también está surgiendo como uno de los hombres fuertes en este nuevo régimen iraní, envalentonado y radicalizado. También ha sido señalado por el presidente Trump como el interlocutor, como la persona clave con la que han estado en contacto. Así que si este es el tipo con el que están intercambiando mensajes, esto no suena como si tuvieran la intención de dar marcha atrás o llegar a una solución diplomática en el corto plazo. Entonces, esto indicaría que nos dirigimos hacia una escalada que dependerá de cómo decida responder el presidente Trump después de que Irán no cumpla con el ultimátum.
Muy bien. Bueno, en medio de este día tan agitado de noticias, por decirlo menos, también vimos una de las operaciones más dramáticas de la guerra con Irán hasta ahora. Y ese es el hecho de que el aviador estadounidense que quedaba fue rescatado del territorio iraní después de que el avión estadounidense fuera derribado por los iraníes el viernes. Nuestra corresponsal Joe Brown tiene los detalles sobre este importante rescate. Lo tenemos. Donald Trump anunció en redes sociales que un oficial de armas estadounidense derribado sobre Irán ha sido rescatado, evitando así una vergüenza para Estados Unidos y una posible situación de rehenes. Este fue el segundo aviador recuperado de Irán después de que un F-15 fuera derribado el viernes pasado y los pilotos fueran rescatados el mismo día. Los detalles de la operación aún son mínimos, pero funcionarios estadounidenses han dicho que cientos de oficiales y decenas de aeronaves participaron en la misión de extracción, en lo que consideran una de las operaciones más complejas en la historia militar de Estados Unidos. Sin embargo, según los medios estadounidenses, no fue una operación del todo fluida. Varias aeronaves que estaban destinadas a usarse en la operación tuvieron que ser destruidas y abandonadas después de que no lograron despegar de una pista improvisada que las fuerzas crearon en Irán. Irán afirma que derribaron estas aeronaves, pero la inteligencia estadounidense sugiere lo contrario, diciendo que fueron destruidas para que los iraníes no pudieran apoderarse de ellas. Los comandos estadounidenses en tierra localizaron al oficial de armamento herido, quien tuvo que recorrer casi 3 kilómetros desde el lugar del accidente para evitar ser capturado. Se cree que recibió ayuda de los habitantes locales antes de ser rescatado. Se avistaron aeronaves de rescate estadounidenses en la provincia de Juzestán, así como en la provincia de Kogiluyeh y Boyer Ahmad. Los medios locales informaron que al menos 9 personas murieron en Kogiluyeh y Boyer Ahmad debido a los ataques aéreos estadounidenses. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, felicitó a los estadounidenses por la operación y también insinuó que pudieron haber recibido un poco de ayuda de sus amigos. Felicito a nuestros socios estadounidenses por el exitoso rescate del estadounidense MNT. Esta es otra muestra de la estrecha cooperación entre Israel y Estados Unidos, incluso en los momentos más complejos. El presidente Trump afirmó que ningún soldado estadounidense resultó herido en ninguna de las operaciones de rescate, lo cual contradice las afirmaciones de que al menos uno resultó herido cuando 2 helicópteros Black Hawk fueron alcanzados el domingo. Pero lo más importante para él es que la misión fue un éxito. Sus soldados llegaron hasta él antes que los iraníes, evitando una posible situación de prisionero de guerra. Ahora nos acompaña Mark Schulman, columnista de Newsweek y autor de Tel Aviv Diary. Mark, gracias por estar con nosotras esta noche en I-24 News English. Una importante operación de rescate exitosa, pero también resalta el hecho de que las fuerzas estadounidenses siguen estando expuestas. Entonces, mientras continúa esta guerra, ¿qué tan preocupada está la opinión pública estadounidense por el riesgo para las tropas de Estados Unidos? Por supuesto, están preocupados. Quiero decir, en cualquier guerra hay muchas preocupaciones y por eso a la gente no le gusta la guerra. No existe una guerra sin costo, por así decirlo, como tampoco existe un almuerzo gratis. Los estadounidenses están muy preocupados por las pérdidas, ya sabes, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. La misión de rescate fue un gran éxito, no solo por lo que no sucedió, ya sabes, como mencionaste, lo que pudo haber pasado con una situación de rehenes, sino también porque demostró el éxito de los comandos estadounidenses y la capacidad de coordinar entre la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres, lo cual dio un impulso a quienes sugieren más acciones militares y posiblemente operaciones de comandos en tierra en Irán. Escucha, los críticos siempre van a criticar. Es muy interesante. Parte de los medios estadounidenses son increíblemente críticos con todo lo que sucede en esta guerra, casi adoptando la postura pública iraní sobre muchas cosas diferentes. El público estadounidense está dividido como en todo lo demás. Los seguidores de Trump lo están apoyando, 85%. En general, los republicanos lo están apoyando. Los demócratas están 100% en contra, 95%. Y los independientes se están inclinando en contra, pero ninguno de ellos realmente está discutiendo. Nada de esto en realidad tiene que ver con los hechos reales. Todo tiene que ver con si estás a favor de Trump o en contra de Trump. Y así es básicamente como se está marcando la división. Es una guerra de Trump, por así decirlo. Así que si apoyas a Trump, apoyas la guerra. Si te opones a Trump, te opones a la guerra. Si te opones a Trump, prácticamente apoyas a los iraníes. Estamos viendo situaciones absurdas como esa. El destino del pueblo iraní no parece preocuparle a ninguna de esas personas que están criticando al presidente Trump en este momento por sus acciones, ni tampoco todas las cosas terribles que los iraníes han hecho a Estados Unidos y a todo lo demás a lo largo de los años. Nadie más ha propuesto ninguna otra sugerencia.
No estoy diciendo que esta sea el mejor rumbo posible que Estados Unidos podría haber tomado, pero nadie está sugiriendo nada más. Y creo que en este punto, por mucho que se intentó evitar tener una fuerza terrestre o algo por el estilo, creo que estamos bastante cerca de eso. Creo que el pueblo estadounidense aceptará a regañadientes, pero tendremos que ver. De nuevo, Trump es muy impopular en general en este momento, así que eso ciertamente no ayuda. Bueno, hablas de que esto está dividido entre pro-Trump y anti-Trump. Y ahora que estamos pasando este plazo de 4 a 6 semanas que el presidente de Estados Unidos había dicho inicialmente que tomaría para completar esta guerra, ¿puede el presidente de Estados Unidos seguir presentando esto como una guerra necesaria para su base y al final del día como un éxito? Bueno, son dos preguntas. Primero, si es un éxito, eso depende del resultado final de la guerra. Todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos absolutamente nada con una escalada, si tendrá algún efecto o no tendrá ningún efecto. Puede lograr una victoria definitiva o al menos la imagen de una victoria, no lo sabemos. Si puede lograr eso, funcionará. Mira, la gente entiende, creo, que es genial decir que la guerra va a terminar en 2 o 3 días, pero como sabemos, el enemigo también tiene voz cuando se trata de una guerra. Y obviamente los iraníes han resultado ser más resistentes de lo que cualquiera esperaba y están dispuestos a luchar hasta el final, por así decirlo. También están demostrando ser increíblemente insensibles diplomáticamente. En otras palabras, no están haciendo ninguna declaración que retrase un ataque estadounidense en este momento. Podrían decir, estamos dispuestos a discutir la apertura del estrecho de Hormuz. No, simplemente están diciendo que absolutamente no lo harán, de la misma manera que lo dijeron el día antes de que comenzara la guerra. No discutiremos la desnuclearización. Quiero decir, no dejaron la puerta abierta. Y Trump necesita que la puerta esté abierta para poder dar marcha atrás. Así que si no le dan una forma de retroceder, solo tiene una opción, y es escalar más. Y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que espero que suceda, pero nunca se sabe. Es el presidente Trump. Bueno, Mark, ¿cómo interpretamos esto? Esta extensión, entonces, cuando hablas de darle a los iraníes una salida, una oportunidad de llegar a un acuerdo, el presidente ahora les está dando 24 horas extra. La fecha límite es el martes a las 8 p.m., hora del este. ¿Qué indica eso sobre la estrategia del presidente Trump y las posibilidades de lograr un acuerdo en ese plazo? Mira, todos esperamos que vaya a haber un acuerdo, ¿verdad? Todos los que vivimos aquí en Israel quisiéramos ver un acuerdo. Por supuesto, un buen acuerdo, obviamente. Así que tal vez él piense que realmente hay una oportunidad. Yo no creo que la haya, pero tal vez él piense que sí hay una oportunidad, tal vez sea un farol y tal vez esté planeando atacar en el plazo original y solo esté tratando de distraerlos. Y entonces están planeando un asalto terrestre durante las 24 horas de prórroga que dio. No lo sé, simplemente no lo sabemos. Mira, él no quiere extender esta guerra, quiere un acuerdo. Pero de la misma manera, la otra parte también tiene voz y voto en esta guerra. También lo tiene en cualquier acuerdo y los iraníes no quieren llegar a un acuerdo. Ellos creen que tienen la ventaja. Creo que pueden estar equivocados, pero eso es lo que piensan, y la percepción a veces es la realidad de otra persona. Puede que no sea la realidad verdadera, pero es su realidad, y ellos creen que están ganando, así que van a seguir luchando. Muy bien, nos esperan muchos días y horas difíciles. Mark Schulman, es un gusto tenerte con nosotros. Sí, gracias por acompañarnos esta noche en I-24 News English. Es un placer. Quiero regresar aquí al estudio Yanko, específicamente en lo que respecta a esta exitosa operación de rescate de la fuerza estadounidense y el hecho de que luego las fuerzas de Estados Unidos tuvieron que destruir el avión que quedó en territorio iraní. Explícanos esa decisión y qué tan peligroso sería que esta tecnología estadounidense cayera en manos de los iraníes. Sí, según los informes, son 2 aviones, 2 aeronaves Hércules que tuvieron que destruir porque tuvieron problemas para despegar en la arena. Las ruedas se atascaron. Por supuesto, los estadounidenses no quieren dejar ninguna tecnología y mucho menos tecnología de la Fuerza Aérea al enemigo. Es un paso perfectamente lógico y claramente uno para el que ya estaban preparados. Esto es una contingencia porque pudieron despachar rápidamente aeronaves más pequeñas y poner a salvo a todo el personal. Sabes, una operación de rescate y extracción increíble que probablemente será estudiada por fuerzas especiales de todo el mundo. Mira, sabes, esto es muy peligroso. Sabes, es una de las peores situaciones en las que una tripulación aérea puede encontrarse en territorio enemigo, separados. Pero ellos siguieron el entrenamiento, se alejaron del lugar del accidente. Eso es lo primero. Ahora, en cuanto a la baliza, sabes, la pregunta es ¿por qué no es automática? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué el oficial de armas de SF-15 tuvo que activarla manualmente según los informes?
Sabes, esa es una pregunta interesante que quizás puedan responder quienes se especializan en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero al final del día les tomó algunos días encontrar su ubicación exacta. Pudo recuperarse de la conmoción cerebral, subir a un terreno elevado para evadir los vehículos que lo buscaban y finalmente transmitió sus coordenadas exactas. Y entonces comenzó la operación de rescate. Al final del día se informa que Israel tuvo un papel aquí aportando inteligencia. Sé que Israel es muy bueno con la inteligencia de terreno, escaneando el terreno y usando tecnología para hacerlo, pero en general esta es una operación estadounidense y una sumamente impresionante. Y eso es un recordatorio de que las aeronaves todavía enfrentan amenazas, incluso si son misiles tierra-aire disparados desde el hombro, esas amenazas siguen ahí. Aunque ya hayan establecido superioridad aérea, eso no significa que las aeronaves no puedan enfrentar este tipo de fuego. Es algo que hay que tener en cuenta. Ariel. Sí, solo piensa en lo que estamos hablando. Estamos hablando de 2 enormes aviones C-130 Hércules que no pudieron despegar en el corazón del territorio iraní. Eso significa que llegaron ahí, aterrizaron, sacaron todo el equipo que necesitaban, descargaron lo que fuera necesario y luego se suponía que debían despegar de nuevo. No pudieron, así que fueron destruidos. Pero esto solo muestra hasta qué punto se penetró en territorio iraní como resultado de esta operación. Y creo que esto solo demuestra que sabremos mucho. Sabremos más detalles conforme pase el tiempo. Pero esto demuestra que Estados Unidos tiene la capacidad de llegar hasta el corazón de Irán, desplegar a cientos de efectivos de fuerzas especiales y luego retirarse nuevamente. Tal vez no en esos aviones, pero en otra aeronave. Así que esto sí indica, si miramos hacia adelante, cuáles son las posibilidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses en esta guerra. Esto es, creo, una indicación del nivel de penetrabilidad dentro del corazón de Irán. En el sur de Israel, un misil balístico iraní impactó la zona industrial de Neot Hovav, cerca de Beersheba. Es la tercera vez que esta zona industrial en el sur de Israel ha sido atacada desde que comenzó la guerra. Vamos directamente al lugar para una actualización de nuestra presentadora y corresponsal de I24 News en inglés, Emily Francis. Ella nos acompaña desde el sur de Israel. Emily, entiendo que has estado en esta zona por algunas horas ya. Mientras los equipos evalúan los daños, ¿tenemos alguna idea de lo que sucedió exactamente y la magnitud de los daños en esa zona industrial? Buenas noches, Nicole. Bueno, afortunadamente la buena noticia es que no hay daños significativos. La de más temprano hoy prácticamente fue declarada segura por parte de los servicios de emergencia que estaban revisando, porque se creía que era metralla la que impactó en la zona causando un pequeño incendio. Pero de nuevo, esta es una zona industrial con muchos químicos y esa es la preocupación porque hace una semana hubo daños mucho más directos y estaban realmente preocupados por un posible peligro, algún tipo de fuga. Así que afortunadamente no hubo heridos hoy, nada grave. Se dio la señal de todo despejado, pero es un lugar muy sensible. Quiero decir, hay 18 empresas diferentes trabajando ahí que fabrican todo tipo de químicos, desde pesticidas hasta ser el vertedero donde procesan desechos. En todo Israel, una planta de bromo y varias más. Así que hay una preocupación para las personas que viven en esta zona de que claramente no se trata de interceptaciones aleatorias ni de misiles balísticos enviados a esta área. Entonces, según dijo Israel Katz más temprano esta noche, lo vinculó directamente con el incidente de hoy. Al-Tzahal anoche, que llevó a cabo una ronda bastante intensa de ataques contra plantas petroquímicas que generan entre 15,000 millones y 18,000 millones de dólares en ingresos que se usan solo para construir más de estos misiles. Así que, de nuevo, la gente aquí donde estamos ahora, aquí cerca en Beersheba, la gente está afuera, a pesar de que también tuvimos una alarma aquí hace unas 3 o 4 horas y tuvimos que ir al refugio subterráneo. Pero la gente solo espera lo mejor, aunque también está preparada. Ciertamente, Emily, es una preocupación para algunos de los residentes ahí, pero quería preguntar, parece que los restaurantes están abiertos. La gente está saliendo a comer algo incluso a estas horas de la noche. ¿Qué te dicen los residentes ahí sobre el ambiente ahora que esta guerra entra en su 6ª semana? Sabes, creo que todos podríamos decir que los israelíes son resilientes y esto es algo que hemos estado experimentando desde hace bastante tiempo. Así que la gente está haciendo lo que puede. O sea, de nuevo, esto es del otro lado. Hay como 3 restaurantes. Está muy lleno. La gente no está entrando en pánico. Estamos frente a una heladería. La gente está comiendo helado.
hay niños aquí, pero solo es cuestión de seguir las indicaciones del Mando de Defensa Civil y estar cerca de un lugar con refugio. Aquí hay un gran estacionamiento subterráneo y solo estamos tratando de seguir las indicaciones lo más posible. Muy bien, Emily Francis en el sur de Israel con esa actualización. Gracias por esa cobertura. Después de más de un mes de cierres y restricciones, el Monte del Templo está abriendo tanto para judíos como para musulmanes, pero bajo restricciones estrictas en tiempos de guerra, como lo informó por primera vez Abishai Greenseg de nuestro canal hebreo de I24 News English. La policía, encabezada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, tomó la decisión, lo que permitirá pequeños grupos de 150 fieles en el sitio sagrado, con evacuación inmediata si suenan alertas tempranas. Ahora la Corte Suprema llevó a cabo una audiencia sobre la apertura del muro occidental también. Hace poco tiempo la Corte decidió aumentar la cuota a 100 fieles. Todavía se llevarán a cabo audiencias adicionales, pero este es un tema muy delicado, ya que la solicitud llega solo unas horas después de que la Corte aprobara un marco limitado que permite que las protestas antigubernamentales se lleven a cabo con hasta 600 personas en la Plaza Habima de Tel Aviv, a pesar de las restricciones del Comando del Frente Interno, que limita las reuniones a 50 personas. El fallo ha provocado reacciones negativas de los ministros de la coalición, quienes acusaron a la Corte de tener un doble estándar, permitiendo protestas mientras restringen el acceso a sitios religiosos, especialmente durante la Pascua judía. Para hablar más sobre este tema, nos acompaña Amir Weitman, jefe del Caucus Libertario del Partido Likud. Nos acompaña desde Jerusalén. Amir, ¿de qué se trata esto en definitiva? ¿Cómo puede un país equilibrar la libertad de protesta, la libertad de religión y la necesidad de mantener a los civiles seguros durante las reuniones, especialmente bajo estas restricciones de tiempos de guerra? Correcto, esa es exactamente la pregunta adecuada. Y yo diría que desafortunadamente, una vez más, la Corte Suprema se salió de los límites apropiados de su función y básicamente empezó a asumir el papel de la policía, lo cual es inaceptable y es peligroso. Ni siquiera estoy hablando del hecho de que está siendo discriminatoria en su trato hacia las manifestaciones de la izquierda política, donde de repente está bien tener 600 personas, mientras que en el Kotel, en nuestro muro occidental, solo se permiten de 100 a 150. ¿Por qué hay esa diferencia? Pero no les conviene a los manifestantes porque si Dios no lo quiera, se dispara un misil al mismo tiempo, los manifestantes no van a tener la capacidad técnica para protegerse y muchos de ellos podrían, Dios no lo quiera, morir o resultar heridos. Y de nuevo, no es asunto de la Corte Suprema cuestionar las decisiones de la policía israelí y decidir cuántas personas deberían congregarse en este o aquel lugar. Creo que esto es el colmo de la irresponsabilidad, es peligroso, es imprudente. Y lamentablemente, una vez más, esto demuestra que la Corte Suprema está completamente fuera de control. Y solo está guiada por una agenda política y no por hacer lo que debería hacer, que es hacer cumplir la ley. Esto no tiene nada que ver con hacer cumplir la ley ni con la libertad religiosa. Todo esto se trata de promover una agenda política de izquierda en contra del gobierno, poniendo en peligro imprudentemente a los manifestantes. Cuando se trata de las decisiones que la Suprema Corte o el gobierno pueden tomar, ¿crees que alguno de estos organismos debería poder limitar tanto las protestas como el culto religioso de alguna manera? ¿O deberían los israelíes ser libres de decidir por sí mismos qué riesgo asumir durante tiempos de guerra si esto entra dentro de las directrices del mando? No, creo que es muy sencillo. La policía tiene que tomar estas decisiones y tiene que decirles a los manifestantes cuántas personas pueden congregarse en un solo lugar. Eso es todo, punto final, según lo que ellos consideren en el lugar como una limitación razonable. No puedes empezar a cuestionar a cada oficial de policía que está haciendo su trabajo. ¿Qué experiencia tiene un juez para tomar esa decisión? Esto es ridículo. Estamos en medio de la guerra. Tenemos que tener presente la necesidad de proteger al público. La seguridad nacional está en juego y deberíamos mantenernos fuera de la política y no lidiar con estas tonterías. Así que creo que, de nuevo, desafortunadamente, la Suprema Corte se salió de sus límites, tomó una decisión imprudente, peligrosa y mala.
Y lo único que diría respecto a todos los manifestantes es que tengan cuidado con sus propias vidas y que no se tomen la política tan en serio. Simplemente protejan sus vidas. Y que no vayan a congregarse en un lugar así cuando hay cientos de personas. Esto es demasiado peligroso. Y cuando llegue el momento de tomar decisiones sobre abrir algunos de los lugares sagrados, como el Monte del Templo o el Muro Occidental, ¿qué esperas que suceda ahí en los próximos días? Escucha, soy un judío ortodoxo. Voy al muro occidental en cada festividad, básicamente porque vivo en Jerusalén. No he ido este año. No iré este año porque esto es peligroso. Así que estoy esperando, y esto es guerra, y desafortunadamente esto es parte del precio que pagamos por estar en guerra. Esta es una guerra existencial, y todos tenemos que proteger nuestra propia seguridad. Esto es lo que debemos hacer. Esto, por cierto, es lo que la Torá, lo que la Biblia nos dice que hagamos. Ben ishmartem meod lenafshoteishem. Debes proteger mucho tu vida. Y por lo tanto, no voy al muro occidental. Y creo que nadie, de la misma manera que la gente no debería ir a manifestarse, la gente no debería ir a rezar ahí. Este no es el momento adecuado para esto. Ojalá, si Dios quiere, la próxima vez iremos y estaremos felices. Pero mientras tanto, todos debemos ser conscientes de proteger nuestras vidas. Esta es nuestra prioridad. Muy bien, sin duda esperemos que pronto haya días más alegres y seguros en algunos de estos lugares sagrados. Amir Whiteman, gracias por acompañarnos esta noche en I-24 News English. Gracias. Bueno, todavía me acompañan en el estudio Jacob Lambin y Ariel Osran. Y Ariel, mientras hablamos de los últimos acontecimientos aquí en Israel, también hay novedades en el frente norte de Israel, en Líbano. ¿Qué actualizaciones nos puedes compartir? Hubo un ataque de precisión, según informes libaneses, por parte de la Marina israelí contra un edificio de departamentos, o específicamente un departamento en el interior, en la parte este de Beirut, en las afueras orientales de Beirut. Parece ser un ataque de precisión, probablemente intentando eliminar a alguien. La cuestión es que la persona que fue eliminada, según los medios libaneses, era un alto funcionario del Partido Cristiano Anti-Hezbollah, Fuerzas Libanesas, Pierre Mouad. Aún no está claro por qué fue atacado, si él era el objetivo o no. Aún no ha habido confirmación por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el ataque. Es posible que también hubiera un miembro de Hezbollah en el mismo lugar, o tal vez no sepamos todos sobre este individuo. Pero al parecer esto es muy... Un objetivo inusual. Las fuerzas libanesas son el grupo más vocal, un partido político, y también tienen una milicia dentro del Líbano que se opone a Hezbollah. Así que hay mucha incertidumbre en este momento sobre los detalles de este ataque, pero parece que uno de los altos funcionarios en el Líbano que se oponía a Hezbollah fue eliminado en el ataque. Y obviamente estamos esperando una confirmación adicional por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre este incidente. Un desarrollo muy interesante mientras seguimos encontrando más detalles. Yankee, en lo que respecta al Frente Norte y lo que seguimos viendo ahí, incluso hoy, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Semir, visitó a las tropas en el sur del Líbano hablando sobre la necesidad de desarmar a Hezbollah. ¿Es este un objetivo claro de esta guerra que ahora va a continuar en el sur del Líbano? Sí, sabes, realmente creo que el público tiene que recibir una explicación clara sobre los objetivos de la guerra, y eso es cierto para cualquier ámbito. Y los objetivos realistas de esta guerra son desarmar a Hezbollah en el sur del Líbano. Eso es lo que realmente está pasando aquí. Es esa área la que está recibiendo la principal atención de las 4 divisiones que están maniobrando. Es esa área la que ha visto cómo la mayoría de los escudos humanos de Hezbollah han sido retirados y trasladados al norte, los más de 600,000 residentes del sur del Líbano que evacuaron. Es esa área la que Israel está decidido a mantener bajo control incluso cuando las armas se silencien. Así que creo que es realista decir que las fuerzas de defensa de Israel están en camino de desarmar a Hezbollah en el sur del Líbano, no en todo el Líbano, porque si las fuerzas de defensa de Israel quieren desarmar a Hezbollah en todo el Líbano, van a tener que ocupar todo el Líbano. Claramente eso no está en la agenda. ¿Qué está pasando si dejamos de lado la disyuntiva de desarmar o no desarmar? Lo que estamos viendo es un debilitamiento de Hezbollah en todo el Líbano.
Eso significa que al norte del Litani estamos viendo ataques aéreos muy intensos dirigidos a lanzacohetes, almacenes de cohetes e infraestructura militar. También estamos viendo que activos iraníes están siendo atacados en el Líbano. El núcleo libanés de la Fuerza Quds había un cuartel general en Beirut que fue atacado. Estamos viendo que múltiples objetivos en Daya están siendo atacados. Así que hay un debilitamiento de Hezbollah en todo el Líbano. Pero cuando hablamos de desarme, el enfoque principal va a estar en el sur del Líbano, hasta el río Litani. Ese es un objetivo realista, pero no para todo el Líbano. Rápidamente, Jacob, solo en cuanto al plazo para ese objetivo. Bueno, mira, creo que si estamos hablando de la necesidad de continuar hasta que se alcance ese objetivo, diría que serán al menos varias semanas para que el sur del Líbano esté bajo un verdadero control de seguridad israelí. Todavía hay miembros de Hezbollah que siguen operando ahí, aunque la mayoría del fuego ahora viene del norte del Litani, no del sur del Litani. Pero creo que estas 4 divisiones de las fuerzas de defensa de Israel que están maniobrando todavía tienen mucho trabajo por hacer en las aldeas en las que están entrando y registrando todos los días. Encuentran cada vez más armas. Yo diría que este cronograma es diferente al iraní. El cronograma tiene su propia vida y todo el propósito aquí es desconectar estos dos frentes y realmente cambiar toda la realidad para esas comunidades del norte, para que cuando miren al otro lado de la frontera no vuelvan a ver a Hezbollah nunca más. Un objetivo y una meta muy importantes ahí. Jacob, gracias por esas actualizaciones. Ahora, una gran pregunta mientras seguimos observando esta guerra es, ¿cómo se ve la guerra sobre Irán desde la cabina? Bueno, Shah Israel de nuestro canal en hebreo de I24 News lo descubrió en una entrevista especial con el comandante de uno de los escuadrones de la Fuerza Aérea de Israel, quien estuvo en los cielos sobre Irán justo antes de que se realizara la entrevista y regresó justo después. Hace 1 hora, 2 horas estuvimos en Irán para ver una montaña a una altura enorme que estaba parcialmente destruida. Tu punto de ataque está en la abertura de un minarete desde donde los misiles van hacia el Estado de Israel. Es un momento en el que ves toda la nieve y la nube verde, pero ves un misil. Sé que ahora existe la amenaza de que en otros 7 minutos un misil es una disonancia con la que vivo todo el tiempo. Es muy difícil conciliar las nubes hermosas con lo que está pasando debajo de ellas. Solo querrías vivir con la nube hermosa y no con la mala. La historia se está escribiendo en los cielos de Medio Oriente en este mismo momento a través de operaciones y acciones que hasta hace poco estaban fuera del alcance de la imaginación. En la base Román, en el corazón del Negev, recibimos una rara visión del corazón palpitante del escuadrón de F-16, la máquina de guerra que no se detuvo desde el primer momento. Se ve y también se siente histórico. Son solo momentos que con cada momento que pasa sientes que no volverán. Hice un plan para el inicio de esta guerra y les dije que estamos preservando el futuro para los niños y sus hijos. Pensé en mis nietos que andaban por las calles o por los pueblos del norte y no mostraban su color rojo, no mostraban sus sonrisas y no pensaban que sería terrible para sus hogares. Nosotros, la Fuerza Aérea de Israel, ahora estamos construyendo una estructura sobre el suelo de Teherán como una forma de atacar objetivos históricos. Estamos en medio de un evento que tiene como objetivo amenazar. Desde la planificación inicial, pasando por la sala de control, hasta el momento de la verdad, cuando el avión pierde contacto con el suelo. Es un proceso largo, un proceso que comienza unas horas antes de que lo digas. Estos son momentos en los que piensas en los detalles más pequeños, en lo que falta y lo que queda, para que todo salga tan bien como debe ser. Realmente controlas el pánico, piensas en todo e intentas hacer las cosas rápido para que todo funcione y estemos a tiempo. En cuanto sabes qué misión te asignaron y con quién te toca este vuelo, tanto dentro de la cabina como dentro de la estructura, hay muchos aviones. ¿A dónde vas a volar? En el momento en que se enciende el motor, el misil impacta en la rotación de las ruedas y el primero de la fila, el este. Silencio en la cabina durante todo el trayecto. Solo se dicen las cosas importantes, solo lo crítico para cumplir la misión. La mente trabaja todo el tiempo. ¿Qué olvidé? ¿Qué pasé por alto? ¿Qué no atendí? ¿Cuál es la siguiente cosa que tengo que hacer? No piensas en el futuro, no piensas en la historia, no piensas en los niños. Todo el tiempo solo en la misión misma.
Desde la tranquilidad y el silencio absoluto en la cabina hasta la explosión de emociones que llega al aterrizar en tierra. Luego el motor se apaga y la magnitud del evento quizá empieza a asimilarse. Abro la cúpula, se abre lentamente y veo con el rabillo del ojo al comandante del escuadrón. Sé que se supone que debe llegar, ya lo estoy esperando en el escuadrón con mucha emoción. Él abre la cúpula, baja del avión, me mira y observa cómo me siento y qué estoy pensando. Lo miro y luego se me llena la cara de una sonrisa y le hago una señal con el brazo así, por la enorme intensidad de la misión de la que volvimos. Cada momento que está en el aire, solo espero escuchar que han regresado y que todo está bien. Está bien, y cuando terminan la misión, se acerca a mí, yo le doy un abrazo, un gran abrazo. Y luego les hace a todos la señal de que todo está bien, que se puede confiar, que se puede sentir ese momento de satisfacción. Siento que, desde su punto de vista, yo estaría listo para una misión a Irán. Estuve con él, me senté detrás de él porque ellos también sienten lo mismo que yo siento, es simplemente increíble. Y luego te cae el 20 y entiendes lo que pasó aquí. En las últimas semanas, la Fuerza Aérea ha estado operando a un ritmo vertiginoso, ataque tras ataque, a muchos cientos de kilómetros al este, en lo profundo del espacio aéreo enemigo, una cantidad récord de municiones y el escuadrón trabajando sin parar ni un momento. Aterriza de un vuelo y de inmediato va al siguiente misión. Tomas un momento para comer algo, ves los videos, analizas todo lo que se pueda aprender para la próxima vez, escribes el informe, duermes 2 o 3 horas y te preparas para la siguiente misión. Es una rutina que, otra vez, todos en el sector, en la organización, en el escuadrón, en su unidad, pasan por ella. Es simplemente como una película de Noah. Al final el cuerpo puede decir que está cansado totalmente, pero algo en la adrenalina básicamente te obliga, no puedes elegir realmente otra cosa. Todos entienden que no hay lugar para el desgaste, no hay lugar para el cansancio, no hay lugar para la debilidad. Simplemente eso no está en nuestro vocabulario para nada. Durante toda la guerra, el escenario de que un avión se caiga existe tanto en la mesa de planificación como, especialmente, en la cabeza. Como el comandante del equipo que lidera a los pilotos en los cielos de Irán, el peligro pasa de ser un término operativo a convertirse en un peso sobre los hombros. Tuvimos vuelos que nos asignaron específicamente en los que la política es una política de alerta roja, como la llamamos. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a atacar con un riesgo muy alto. No hacemos preguntas, entendemos que vamos a atacar con un alto riesgo. Justo ahora, cuando es una andanada que fue planeada y se supone que debes destruirlo ahora, de lo contrario saldrá y tomas un alto riesgo. Lo haces porque sabes que eso es lo que va a salvar ahora el barrio en Jaffa. Es una sensación que sabes que sirve claramente para la defensa de los ciudadanos del Estado de Israel, de manera inmediata. Entienden que una andanada planeada para el territorio del país fue frustrado. Y no hay mayor orgullo que eso. Cuando sabes que tomaste un gran riesgo y estás dispuesto a sacrificar el avión y a tu equipo para que la andanada no llegue al Estado de Israel. Cuando envías a los pilotos y sabes que hay un riesgo. Volamos todo el tiempo bajo riesgo. Y una de las veces que nos lanzaron un misil, realizamos todas las maniobras para evadirlo. Con total confianza. En algunos lugares vamos con el cuchillo entre los dientes y cumplimos la misión. El sentido de responsabilidad y toda la realidad histórica, de repente, adquieren un significado completamente diferente en un solo instante, lo que significa para la familia. Después de 2 semanas, cuando vi a los niños por primera vez durante 4 horas, les di un beso y luego dije, wow, ¿dónde he estado? Porque hasta ese momento yo estaba en otro mundo completamente. No te ocupas de nada y de repente abres los ojos y dices, mis hijos. Dices que es por ellos y, como dije, por los que vienen después de ellos. Simplemente son sensaciones sublimes. Simplemente nos abrazamos. Nos miramos a los ojos. ¿Más que eso? Se supone que sí. Es un gran honor para nosotros luchar con ustedes. Están haciendo un gran trabajo. Explica. A Hamri, hablar por radio con el encargado de abastecimiento en inglés. Ver a un despachador de gasolina que no es israelí, sino que tiene una insignia de Estados Unidos. Y escuchar de él una bendición al terminar de cargar gasolina cuando termina de atenderte y te dice, éxito, dales con todo. Muchas gracias igualmente, señores. Por favor, cuídense allá afuera. Denles con todo. Nos vemos. Un héroe increíble.
El propósito del ataque aéreo inicial era destruir las posiciones de fuego del enemigo, para que el enemigo tuviera que absorber aquí cientos de miles de misiles que habrían golpeado nuestros sitios esenciales, nuestro cuerpo y nuestra alma. No teníamos manera de evitarlo si no fuera por esta mañana. El ataque aéreo inicial fue realmente, se me quedó grabado. Simplemente fue una locura saber que ahora el escuadrón está en el aire y solo estamos esperando escuchar cómo les fue y esperando el aterrizaje. En la misma zona que yo, solo que en otro mundo, para que ningún tornillo del avión esté fuera de lugar por error, para que el avión llegue hasta el límite, cumpla la misión y regrese. Y es increíble cómo la sincronización entre todas estas zonas de los diferentes cuerpos y ramas al final se une en un solo momento. Estoy muy orgulloso de mi gente, muy orgulloso, y no es algo que se da por sentado trabajar horas interminables, un trabajo muy arduo y hacer todo con brillo en los ojos y con entusiasmo, y no termina, no termina. Siempre les digo a mi gente que las cosas que hacemos hoy probablemente se enseñarán en las clases de historia en las escuelas del asentamiento. Somos parte de un proceso muy grande. Mientras millones de israelíes se mueven entre la mesa de Pesaj y los espacios protegidos, hay quienes celebran la fiesta de la libertad a cientos de kilómetros al este, en el lugar donde todavía hay que luchar por ella. Simplemente es nuestro turno. Suerte para nosotros, así lo veo yo. ¿Sientes suerte? ¿Sientes privilegios? ¿Sientes qué? Un gran privilegio, sí, que este es nuestro momento ahora y esperan de nosotros que esto se lleve a cabo como debe ser. Una mirada fascinante a lo que realmente está sucediendo en los cielos de Irán y esta coordinación conjunta entre Israel y Estados Unidos, incluso mientras hablamos.